Tuve una visión divina. No es una predicación teórica, ni la interpretación de otros, ni algo que leí en un libro, ni que alguien me contó. Estaba muerta, completamente muerta. Durante 13 minutos, mi cuerpo yació inerte en una camilla de hospital mientras mi alma se desprendía y viajaba a un lugar indescriptible. Al regresar, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y lo que voy a compartir no es una profecía de alguien famoso, ni la visión de un pastor importante en televisión. No estás escuchando a una profeta con credenciales teológicas. Estás escuchando a Marina Silva, una mujer como tantas otras con las que te cruzas en la calle a diario. Tengo 43 años. Mi nombre podría ser el de tu vecino, tu compañero de trabajo, esa persona con la que charlas en la fila del supermercado. Llevo 20 años casada con un hombre que me ama. Somos padres de 2 hijos increíblemente especiales y nuestra vida era exactamente como la de muchas familias brasileñas. Trabajo, cuentas por pagar, preocupaciones normales, una fe sencilla pero verdadera. Nada extraordinario, nada que sugiriera que un día me sacarían de mi cuerpo y recibirían mensajes que sacudirían todo lo que creía saber sobre el futuro del mundo. Pero el 19 de diciembre del año pasado, mi vida dio un vuelco tan brutal que aún hoy me tiembla el cuerpo al recordar ese momento. Regresaba de una cita médica rutinaria con mi esposo. Nada especial, solo esos chequeos que uno recibe por responsabilidades. Estaba sentada a su lado en el auto, charlando de cosas triviales, cuando de repente sentí un dolor en el pecho como nunca antes había sentido. No era un dolor común. Sentía como si una mano invisible me apretara el corazón. Mi visión se oscureció de repente. El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas y antes de que pudiera entender qué estaba pasando o pedir ayuda, perdí el conocimiento. El siguiente momento que recuerdo con claridad fue despertar en una cama de hospital con el sonido de máquinas pitando como una orquesta de la muerte, y mi esposo sosteniendo mi mano con lágrimas corriendo por su rostro. Los médicos me dijeron después que estuve en paro cardíaco durante 13 minutos. 13 minutos en los que mi cuerpo estuvo clínicamente muerto. 13 minutos que cambiaron para siempre quién soy. Hablan de muerte cerebral, de plazos de reanimación, de milagros médicos. Pero lo que experimenté en esos 13 minutos va más allá de cualquier explicación científica que pueda ofrecer un hospital. Mis hijos estaban a mi lado cuando desperté, con el rostro bañado en lágrimas, abrazando mi cuerpo como si pudieran devolverme la vida simplemente con el poder de sus abrazos. Mi marido susurró palabras de gratitud, de alivio, de un miedo que casi lo consumió por completo. En ese instante, rodeada de mis seres queridos, supe con absoluta certeza que había estado en otro lugar, en otro plano de existencia, y que había recibido un mensaje que necesitaba compartir con el mundo. Al abandonar mi cuerpo, fue como si la realidad que siempre había conocido simplemente se disolviera. No hubo sensación de caída, ni oscuridad aterradora como muchos describen. Lo que experimenté fue diferente. Me encontraba en un entorno que no podía definir como interior o exterior, cercano o lejano, porque el tiempo y el espacio parecían no existir en ese lugar. A mi alrededor había una luz, pero no una luz cualquiera. Era una luminosidad que llenaba cada parte de mi esencia, cada fibra de mi alma. Una luz que no deslumbraba, sino que reconfortaba el corazón. Era como estar envuelto en una presencia familiar y completamente trascendente. No veía paredes, no había suelo bajo mis pies, ni cielo sobre mi cabeza. El aire, si es que podía llamarlo aire, estaba impregnado de una energía indescriptible. Era como si la paz y el amor se hubieran vuelto sólidos, tangibles, respirables. Sabía con cada célula de mi ser que estaba en presencia de algo divino, algo más allá de mi comprensión humana, pero completamente real. Sentía una seguridad absoluta, una profunda certeza de que no había nada que temer, nada que dudar. Era como volver a casa después de una vida entera. Y entonces oí una voz. Pero no era una voz como las que oímos físicamente.
Era una voz que resonaba en mi alma, resonando en cada rincón de mi ser. Una voz profunda, llena de una autoridad que hacía que el universo entero pareciera pequeño, pero también rebosante de compasión, de un amor inconmensurable. En ese momento, supe con absoluta certeza que esa voz era la de Jesús, y toda la duda que había habitado mi corazón durante toda mi vida se desvaneció. Fue como si un conocimiento antiguo, olvidado durante tanto tiempo, resurgiera en mí con toda su fuerza. Se acercó, o quizás yo me acerqué a él, o quizás la distancia simplemente desapareció. Y entonces me dijo: Marina, estás ante la verdad. Estoy aquí, y lo que verás ahora cambiará el rumbo del mundo. Grandes acontecimientos ocurrirán en 2026. Sacudirán naciones, dividirán corazones y pondrán a prueba la fe de muchos. Regresarás para contar lo que viste, para que quienes escuchen se preparen para lo que está por venir. En ese instante, como si la realidad a mi alrededor se hubiera disuelto por completo, fui guiada a ver, y lo que vi fue más grande, más aterrador, más esperanzador y más urgente de lo que jamás hubiera imaginado. La primera visión que recibí fue la de una tierra profundamente dividida, marcada por una inquietud que parecía extenderse por todos los rincones del mundo. Vi conflictos entre naciones, pero más que eso, vi conflictos dentro de las propias familias, en las amistades, en el corazón de una sola persona. Pero lo que más me impactó fue una gigantesca división entre quienes buscan la verdad y quienes se oponen a ella con violencia. En cada país, en cada ciudad, en cada barrio, había una línea divisoria invisible pero palpable, como si la gente se viera obligada a elegir de qué lado estaba. Jesús me dijo en ese momento: el mundo se encamina hacia un punto crítico. En 2026 comenzará un nuevo tipo de despertar espiritual, pero también será el comienzo de un tiempo de pruebas. Quienes me siguen de verdad se enfrentarán a sus propias creencias, a la pureza de su fe. Los falsos maestros, quienes usaron mi palabra para engañar, finalmente serán desenmascarados. Sus mentiras ya no podrán ocultarse, pero quienes me buscan de verdad encontrarán una fuerza que nunca imaginaron poseer. Vi a mi alrededor a personas tomando partido, y esa decisión parecía definirlo todo en sus vidas. No era una decisión pequeña ni insignificante. Era una decisión que afectaba cada aspecto de su ser. En algunos lugares, vi familias destrozadas por esta división. En otros, vi comunidades enteras reorganizándose en esa línea. Y comprendí que esta separación no era accidental, no era solo resultado de la política o de desacuerdos superficiales. Era algo espiritual, una purificación que se producía a niveles que la mayoría de la gente ni siquiera podía percibir. Lo que Jesús me mostró fue que esta división era necesaria. Era como el proceso en el que el oro verdadero pasa por el fuego para ser refinado, de modo que se queman todas las impurezas. Personas que parecían fuertes, pero cuyas vidas se basaban en mentiras, comenzaban a desmoronarse. Y personas que parecían débiles, con una fe serena y genuina, comenzaban a brillar con una luz inextinguible. La división fue dolorosa, sí, pero necesaria para que la verdad finalmente prevaleciera en este mundo. La segunda visión fue aún más personal. Vi grandes iglesias llenas de gente, templos enormes con coros de cientos de personas, predicadores con megáfonos hablando a multitudes en pantallas. Pero algo andaba mal, algo que podía ver claramente. Había un enorme vacío, un abismo entre esas multitudes y la presencia real del Espíritu Santo. Era como ver un cuerpo que respiraba, pero cuya alma había partido hacía mucho tiempo. Vi a líderes de muchas denominaciones diferentes caer de sus puestos de poder, expuestos por sus propios errores, sus mentiras, sus hipocresías que ya no podían ocultarse. La multitud que los rodeaba estaba atónita, intentando comprender cómo aquellos en quienes confiaban podían ser tan diferentes de lo que aparentaban.
pero al mismo tiempo, en marcado contraste, vi a un pequeño grupo de personas con corazones verdaderamente humildes uniéndose en oración. Estaban en casas, en plazas, en parques, en lugares sencillos y aparentemente insignificantes. Pero su conexión con Dios era tan real, tan viva, que era como si brillaran con la luz de 1000 soles. Estaban conectados con el Espíritu Santo de una manera que esas multitudes nunca habían experimentado. Jesús me explicó: entre 2026 y 2026 verás caer a muchos. Quienes construyeron imperios sobre las mentiras de la prosperidad, el egoísmo, la avaricia y el lucro desmedido, caerán. Pero la verdadera iglesia, la que me sigue con sinceridad, se refinará. Resurgirá más fuerte, más pura, más viva que nunca. Vi algunas iglesias y movimientos enteros desmoronarse, mientras que otros, quienes verdaderamente buscaron a Cristo con toda su alma, florecieron. La verdadera iglesia, que siempre había sido pequeña y sencilla, se fortalecía de una manera que nadie podía ignorar. Crecía no en gran número ni en visibilidad mediática, sino en profundidad espiritual. Una fe verdadera y genuina que no se podía comprar, manipular ni comercializar. Vi familias enteras ser restauradas. Vi a personas engañadas despertar a la verdad. Y comprendí que todo esto formaba parte de un plan perfecto, donde la purificación era, de hecho, un acto de misericordia divina. La parte más difícil de describir fue el tercer evento. Jesús me dijo con una voz que hizo vibrar el universo entero: ahora verás lo que sucederá en el cielo. Lo que verás será absolutamente inconfundible. Ningún científico podrá explicarlo. Ninguna mentira podrá oscurecer la verdad. En ese momento, como si toda la realidad se hubiera transformado, el cielo comenzó a cambiar. No de forma gradual ni sutil. Cambió de una manera imposible de ignorar, imposible de negar. Vi algo acercándose a la Tierra. No era un cometa, no era un asteroide, no era ningún fenómeno natural catalogable en un libro de astronomía. Era algo más, algo inteligente, algo que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Estaba hecho de luz, pero una luz diferente a la que había experimentado en la presencia divina. Era una luz a la vez pura y poderosa, delicada e inmensa. Se posicionó entre la Tierra y el Sol con una precisión que dejaba claro que la inteligencia guiaba cada movimiento. La luz que iluminó el planeta en ese instante fue diferente a cualquier otra luz que el mundo hubiera experimentado jamás. Fue como si una frecuencia espiritual se hubiera activado simultáneamente en todo el planeta. Esa frecuencia tocó a cada ser humano, sin importar dónde se encontraran, sin importar su religión o fe previa. Vi a muchas personas de todas las naciones, de todas las culturas, caer de rodillas. Algunos en adoración espontánea, otros con los ojos muy abiertos, como si finalmente despertaran a una realidad que siempre había existido, pero que nunca habían percibido. Vi a niños comenzar a brillar con luz propia, como si dones espirituales latentes hubieran despertado instantáneamente. Vi a jóvenes de todos los rincones del mundo comenzar a predicar la verdad de Jesús como nunca antes se había predicado. Fue como si una ola de transformación espiritual se extendiera rápidamente, tocando a todos aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibirla. La visión fue tan intensa, tan real, que incluso hoy, cuando hablo de ella, siento la misma urgencia, el mismo peso espiritual que sentí en ese momento. Pero no fue solo asombro y conversión lo que vi. También hubo una reacción opuesta, una reacción de ira, de miedo, de negación. Vi a personas con el corazón endurecido, reaccionando con furia ante lo que sucedía. Algunos intentaron encontrar una explicación científica, buscando desesperadamente una manera de negar lo que ocurría ante sus propios ojos. No podían ver la verdad porque sus corazones estaban cerrados,
porque habían elegido creer en mentiras durante tanto tiempo que no podían reconocer la verdad cuando se presentaba. Jesús me mostró que esta señal celestial duraría exactamente 2 minutos y 21 segundos. Durante ese tiempo, el mundo entero pareció detenerse. La gente en sus hogares dejó de hacer lo que estaba haciendo. Los gobiernos suspendieron sus reuniones. El ejército suspendió sus operaciones. Todo y todos simplemente esperaron, observando, sintiendo esa frecuencia espiritual tocando algo profundo en sus almas. Cuando ese mensajero de luz finalmente partió, la gente ya no era la misma. Algo en su interior se había despertado para siempre. En ese momento comprendí que este acontecimiento marcaría un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Jesús me dijo: quienes me buscan, quienes se acercan a mí con sinceridad, recibirán una revelación que jamás imaginaron. Me revelaré a ellos de maneras que transformarán por completo sus vidas. Y tú, Marina, tienes que ir y contarles a todos lo que viste. Sentí que algo se había despertado en el mundo espiritual. El tiempo corría. La ventana de la gracia estaba abierta, pero pronto comenzaría a cerrarse para siempre. También comprendí que este acontecimiento sería recordado como un hito, algo que absolutamente todos, de una forma u otra, presenciarían y jamás podrían olvidar. Pero lo más importante no fue solo el fenómeno en sí, fue lo que representó. Fue la última advertencia, fue la última llamada. La hora en que el mundo entero se vería obligado a tomar una decisión definitiva. La hora en que ya no habría neutralidad posible. Era la hora en que cada persona tendría que decidir: ¿caminaría en la luz de Cristo o se perdería en la oscuridad? El cuarto evento que presencié fue aterrador, porque implicó la exposición de secretos que se habían mantenido en las más altas esferas del poder. Vi lo que muchos de nosotros solo nos atrevemos a imaginar o susurrar. Secretos oscuros siendo desenterrados. Redes de corrupción que se extendieron por décadas, expuestas de una manera que no podía ignorarse ni encubrirse. No fue algo pequeño ni aislado en un solo país. Vi un movimiento global que sacudiría los cimientos de gobiernos, grandes corporaciones e iglesias poderosas. Jesús me mostró con absoluta claridad que entre el 24 y el 27 de enero de 2026 comenzaría una conmoción mundial. Vi cómo periodistas e investigadores invadían salas de reuniones y oficinas de líderes, revelando tramas de corrupción que destruían vidas, robaban recursos y manipulaban a pueblos enteros. Documentos secretos se divulgaban. Transacciones fraudulentas se exponían al público. Una cadena de mentiras finalmente salía a la luz, revelando la verdad que se escondía tras todo ese engaño. Vi a políticos, a quienes el pueblo les había otorgado poder, siendo llevados esposados. Vi a magnates multimillonarios, quienes controlan los medios de comunicación y manipulan los mercados, viendo cómo sus fortunas se desvanecían. Vi a poderosos pastores de megaiglesias, quienes predicaban prosperidad y se enriquecían con las donaciones de quienes creían en ellos, viendo sus estrategias de manipulación expuestas a la vista de todo el mundo. Ninguno de ellos era inmune. La verdad sería revelada. Con ella vendría la purificación. Quienes construyeron sobre arena caerían. Pero Jesús también me mostró lo que vendría después. En el vacío creado por estas revelaciones, comenzarían a surgir falsos líderes. Nuevos líderes que prometían resolver todos los problemas, pero muchos de ellos más comprometidos con la oscuridad que sus predecesores. Hablarían con palabras dulces, ofrecerían soluciones rápidas, pero había engaño en sus ojos. Los movimientos populistas cobrarían fuerza, con líderes que aprovecharían el caos para tomar el poder. Personas confundidas y desorientadas serían inducidas a seguir a estos nuevos falsos profetas, que usarían el nombre de Dios para promover sus propios intereses. La quinta y última visión fue la más esperanzadora de todas. Jesús me dijo:
Será el avivamiento más grande que el mundo haya visto jamás, mayor que cualquier otro que la historia de la Iglesia haya experimentado. Será la última gran cosecha, será el último llamado. Y entonces vi al mundo entero transformarse. No fue una pequeña ola de conversiones, no fueron solo miles. Vi conversiones masivas, millones de personas entregando su corazón a Jesús durante la última semana de enero de 2026. Vi lugares que jamás imaginé ver convertidos. Vi Arabia Saudita, donde líderes musulmanes tenían encuentros directos con Cristo y congregaciones enteras reconocían a Jesús como el Mesías. Vi templos budistas en el Tíbet, donde monjes tenían visiones divinas que los condujeron a Cristo y guiaban a sus seguidores hacia esa misma comprensión. Vi sinagogas en Israel, donde los rabinos finalmente despertaban a la verdad de que el Mesías esperado durante siglos había llegado. Vi cómo todas las divisiones religiosas comenzaban a desaparecer a medida que el poder sobrenatural de Dios se hacía innegable. Pero lo que más me impresionó no fue solo la cantidad de personas que se convertían. Fue la profundidad de la transformación que se estaba produciendo. Vi adictos liberarse de sus dependencias de las drogas y el alcohol, no gradualmente, sino instantáneamente. Era como si el Espíritu Santo tocara a cada persona de una manera profunda, personal e innegablemente poderosa. Vi cómo se desmantelaban pandillas enteras, cómo sus miembros dejaban las armas y buscaban la reconciliación. Vi cómo las comunidades se unían, vendían sus posesiones para alimentar a los pobres, compartían todo lo que tenían como los primeros cristianos. Vi a enemigos de toda la vida abrazarse y llorar. Vi guerras cesar, no porque alguien lo ordenara, sino porque el amor de Cristo había tocado el corazón de los soldados. Vi a políticos renunciar no por presión, sino porque el Espíritu de Dios los había transformado por completo. Vi a celebridades usar sus plataformas para predicar el Evangelio sin vergüenza. Vi a una generación joven renunciar a todo lo que el mundo ofrecía para vivir una vida de humildad, servicio y absoluta devoción a Jesucristo. Durante este avivamiento, la separación que Jesús me había mostrado se hizo definitiva. Quienes se rindieron a la luz de Cristo, quienes aceptaron la verdad, quienes permitieron que el Espíritu Santo los transformara, permanecerían firmes. Pero quienes se aferraron a las mentiras, quienes rechazaron el llamado de Dios, quienes endurecieron sus corazones contra la verdad, quedarían atrás. La separación entre quienes aceptan a Cristo y quienes se niegan a aceptarlo se haría absolutamente evidente. Ya no habría lugar para la neutralidad, ya no habría más indecisión. Jesús me dijo: quienes están en mí, quienes conocen mi voz, no serán engañados por falsos maestros. Tú y quienes guardan mi palabra serán como un ancla en medio de la tormenta. Vi a miles, quizás millones de personas alzarse en oración. Vi intercesiones con un fervor que parecía estremecer los cielos. Vi oraciones respondidas. Sentí la presencia de Dios obrando de manera sobrenatural, tocando a todos aquellos cuyos corazones estaban abiertos. El poder de un pueblo unido en oración, de una iglesia verdaderamente humillada ante Dios, era algo inolvidable. La transformación que presencié no fue superficial. No fueron solo palabras pronunciadas en oración. Fue un movimiento radical en el corazón de las personas. Vi a personas dejar atrás su pasado por completo. Vi familias restauradas tras años de división. Vi relaciones sanadas que parecían imposibles de restaurar. Vi la compasión extenderse como un reguero de pólvora. Vi a quienes habían desperdiciado sus vidas en la vanidad despertar al verdadero propósito de su existencia. Fue una revolución espiritual, un renacimiento de lo que realmente significa ser cristiano. Pero Jesús también me advirtió: no será una cosecha sin dificultades, habrá resistencia, habrá confusión, incluso habrá persecución. Vi falsos profetas aprovechándose del movimiento, intentando desviarlo para sus propios intereses. Vi a quienes, en lugar de reconocer el poder de Dios, intentaron distorsionarlo todo para su propio beneficio. Pero Jesús lo dejó claro: quienes verdaderamente lo conocen, quienes guardan su palabra en sus corazones, no serán engañados.
La verdad será evidente, la luz brillará y las tinieblas no podrán extinguirla. Cuando desperté del hospital rodeada de mi familia, algo cambió en mí. Ya no era la misma Marina que se había acostado ese día. El miedo que me paralizaba había desaparecido. La duda que cuestionaba mi fe se había disipado. Lo que vi, lo que experimenté, me dio una certeza que ahora llevo con una intensidad abrumadora. La verdad de Dios es innegable. El amor de Jesús es más real que cualquier otra cosa que haya experimentado en esta vida. Y lo que está por venir exige que cada persona tome una decisión urgente y definitiva. Esta visión me fue dada para compartir con el mundo lo que está por venir. No es una simple advertencia abstracta. Es un aviso urgente con un claro llamado a la acción. El primer llamado es al arrepentimiento. Si has sembrado mentiras, si has participado en engaños, si has depositado tu fe en un liderazgo falso, ahora es el momento de volver atrás. Ahora es el momento de humillarte y buscar la verdad. El segundo llamado es a la oración. Levántate en intercesión. Clama a Dios por misericordia para ti, para tu familia, para tu país. Ora como si la eternidad dependiera de ello, porque así es. El tercer llamado es a la preparación. Abre los ojos a lo que sucede a tu alrededor. Observa las divisiones, los engaños y la corrupción que se expone. Prepara tu corazón para que, cuando esa señal aparezca en los cielos, estés listo para responder. Prepara a tu familia. Prepara a tu comunidad. Comparte este mensaje con tus seres queridos. El tiempo no es infinito. La ventana de oportunidad se cierra rápidamente. Estuve muerto. Estuve sin vida durante 13 minutos. Pero lo que experimenté en ese tiempo cambiará para siempre quién eres y cómo vives. Lo que está a punto de suceder no es especulación, no es religiosidad vacía, es una advertencia de la boca del mismo Jesucristo, pronunciada por una mujer común y corriente a la que podrías pasar a diario sin reconocer. Ya no hay tiempo para la indecisión. Ya no hay tiempo para la neutralidad con la que la mayoría ha vivido. El mundo está a punto de sufrir una sacudida que lo cambiará absolutamente todo. O caminas en la luz de Cristo, aceptando su verdad, entregándole tu vida por completo, o te perderás en la oscuridad. Y cuando esa luz en los cielos aparezca, sabrás que el tiempo de elegir ha terminado. ¿Qué decisión tomarás? Antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? No es curiosidad, es para saber que no estamos solos. Si esto te hizo pensar, compártelo con alguien cercano. Y si quieres seguir escuchando relatos reales, sin exageros, suscríbete al canal.